Actualmente existe un incremento en la tasa de desarrollo de este tipo de productos que van a contener a estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Esta tasa se encuentra aumentando no en 2% o 3%, sino que como ustedes ven acá en esta imagen, el incremento siempre está alrededor del 10%. Comparando este año 2026 con aproximadamente 32 billones, se espera que esto vaya aumentando mientras más pasen los años, ¿no? Y ahí viene el interés entonces de poder conocer cómo funciona esta fijación biológica de nitrógeno a detalle como biólogos y también ver las posibilidades de su aplicación y la generación de bioproductos, que es la tendencia actual, ¿no? Como ustedes están viendo acá en estos reportes, en estos informes, que los pueden encontrar cuando se evalúa las posibilidades de negocio, ¿no? A nivel mundial. También tenemos que tener presente que estos bioinsumos agrícolas van a tener tipos, ¿no? Dentro de estos bioinsumos, los que se van a desarrollar en busca de la nutrición, de la mejora de la nutrición de las plantas y también en la mejora en la protección de las plantas. Y como ustedes están viendo acá en esta imagen, donde hay un mayor desarrollo actualmente, porque esto se está cada vez más reduciendo, la diferencia entre ambos es en la protección de los cultivos, ¿no? Eh, Perdón, en la nutrición, ¿no? Con el 64%. Y la protección que va con menor porcentaje está relacionada con controladores biológicos o también con productos bioestimulantes de la inmunidad en la planta frente a estos patógenos. ¿Y a qué se puede deber este tipo de aumento, no? ¿Por qué creen que ustedes en la actualidad se ve un mayor aumento en esta tasa? ¿A qué se debe? Ahora hay mayor productos biológicos en el mercado, ¿no? A comparación de algunos años. Y es cierto lo que mencionas, ¿no? Hay una mayor concienciación con respecto a que tomamos más conciencia de los riesgos, ¿no? De cuidar el ambiente, los riesgos a la salud. Pero también existen otros aspectos, además de ese, ¿no? Ese se relacionaría con productos que estén libres de residuos, ¿no? Pero también existen ahora mayor restricciones con respecto a los agroquímicos sintéticos. Cada vez más, si ustedes revisan la página de SENASA, que es el ente regulador de estos productos, van a ver que salen prohibiciones de tal producto, ¿no? Y si comparamos los productos sintéticos químicos de otros países, allá están sacados de las listas de uso, pero aquí en el Perú no. Entonces, cada vez existe mayor restricción. Ese es otro punto. También existe una integración de productos biológicos en las empresas que usualmente solamente se dedicaban a la producción de químicos. Entonces, en sus mismas empresas están comprando patentes biológicas o están implementando eh, áreas de generación de investigación en esta área, ¿no? También hay ciertos incentivos hacia la agricultura orgánica, ¿no? Hay también demanda de este tipo de agricultura. Todo esto es una tendencia real que está ocurriendo. También estos productos se van a dividir
en diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los biocontroladores, los bioestimulantes y los biofertilizantes. En el caso de Rhizobium y las bacterias que fijan nitrógeno, van a aportar esos nutrientes. Están dentro de los biofertilizantes. Y vemos estas tasas de crecimiento, ¿no? Y la proyección hacia el año 2030, que siempre están en el rango del 10%, ¿no? Que son tasas altas. Y acá podemos observar de igual manera otra proyección hacia el año 2031, pero ya dividiendo los tipos de productos como bionematicidas, insecticidas y el incremento que existe en la actualidad, ¿no? Con respecto a Latinoamérica, ¿qué países están desarrollando estos productos, ¿no? Vemos en mayor cantidad Brasil, ¿no? Y la proyección hacia el año 2029 también es. Brasil tiene incluso una legislación y un incentivo hacia el uso de estos productos biológicos, y eso conlleva a que sea en la región el país con el mayor desarrollo en este ámbito, ¿no? Seguido de otros países como México, Argentina, Chile, ¿no? Y con respecto a los grupos microbianos que están siendo mayormente utilizados, tenemos, por ejemplo, a Trichoderma, Bacillus, micorrizas, Rhizobium y Bradyrhizobium. Tenemos también acá, en el caso de Bradyrhizobium, un mayor aumento, ¿no? En el interés de este tipo de bacteria fijadora de nitrógeno. Entonces, existen estos bioinsumos agrícolas y diferentes tipos. Lo que ahora vamos a ver es conocer a esta bacteria tan famosa que es Rhizobium, Bradyrhizobium, Azorhizobium, y ubicarla dentro de qué grupo, ¿no? Mencionamos hace un momento dentro de los biofertilizantes, pero también existen bioestimulantes, fertilizantes orgánicos. Todo esto va a incentivar la promoción del crecimiento o desarrollo vegetal. ¿Ustedes han escuchado antes las PGPR? ¿Han escuchado? ¿Qué significan las bacterias PGPR? A ver, quizás Fabricio Alonso, Maricielo, Ana Corina. ¿Han escuchado? ¿Sí o no? Quizás es algo nuevo o si no, ya lo saben. ¿Sí? ¿Sí, adelante? Ok, ¿cuál es tu apellido que siempre estás participando? No, no escuché muy bien. Uy, no, no logra escuchar. Se escucha un poco como mucho eco. Ah, ya, Ramírez. Ok, ahora sí ya escuché mejor. Bueno, ¿alguien más que quiera participar allí entonces en el aula? Ok, desde ahora, desde su curso de bacteriología, deben tener ese conocimiento, ¿no? De las bacterias PGPR, justamente lo que dice acá, promotoras del crecimiento vegetal, ¿no? Son bacterias que van a ayudar a fijar nutrientes, a mayor solubilización de algunos minerales, y la planta va a favorecerse por esa acción que tienen este tipo de microorganismos. Entonces ese término es bien común, PGPR. Ya uno entiende cada vez que escucha PGPR, bacterias PGPR, PGPR son promotoras del crecimiento vegetal. Entonces, estas pueden ser biofertilizantes o bioestimulantes. Biofertilizantes van a apoyar directamente a la nutrición, dándole más nutrientes, favoreciendo la nutrición, ¿no? Mayor productos minerales para la planta. Bioestimulante van a ayudar a la planta a que
pueda tener una mejor nutrición o una mejor defensa ante enfermedades, ante plagas, ¿no? Entonces, ahí hay una pequeña diferencia. Biofertilizantes sí o sí tienen que ser microorganismos vivos. Bioestimulantes no necesariamente tienen que ser microorganismos vivos. Bioestimulantes también pueden ser algunas hormonas, algún producto sintético que va a ayudar, que va a estimular a la planta, ¿no? Entonces recuerden, las bacterias Rhizobium, fijadores de nitrógeno, van a estar dentro de los biofertilizantes, pero también existen otros tipos de bioinsumos que no necesariamente tienen que ver con PGPR, sino los controladores biológicos. Y aquí en los más famosos, que son los que son biofungicidas, bioinsecticidas, por ejemplo, tricoderma, es un biofungicida, bioinsecticida, Bacillus thuringiensis, bionematicidas, Paecilomyces, etcétera, ¿no? Y también existen productos que sirven para el acondicionamiento o restauración del suelo. Entonces ya ubicamos dónde está el interés de conocer ese tipo de bacteria. No lo vean como algo que me van a enseñar y bueno, lo memorizaré, sino que lo tengan que tener dentro de ustedes su conocimiento, porque cuando van a egresar, al menos los 2 primeros años, ustedes tienen que estar abiertos a cualquier convocatoria de trabajo, ¿no? Y una de ellas puede ser en este ámbito también, con los bioinsumos microbianos. Bien, entonces esa es la importancia, ¿no? En la agricultura de poder conocer este tipo de bacterias y ver cómo producirlas, ¿no? Mencionamos que son bacterias fijadoras de nitrógeno. El nitrógeno en el ambiente, en el aire, N2, está unido por un enlace triple muy fuerte y esto hace que las plantas no lo puedan asimilar. Es muy abundante, pero no es asimilado por la planta. No está disponible para las plantas. Para que pueda ser disponible, este triple enlace tiene que ser destruido, tiene que romperse. Y de esa manera el nitrógeno estará disponible. Esta fijación, este rompimiento de este enlace es por 3 formas. Puede ser por la fijación biológica, por las bacterias como Rhizobium. Puede ser por un producto también natural que se da en el ambiente, en el aire, con la formación de óxidos de nitrógeno y luego nitratos, pero es muy poco observado, ¿no? No se da en comparación en cantidad con el nitrógeno fijado por los microorganismos. Y la tercera forma de romper este triple enlace es un proceso a nivel industrial denominado Haber-Bosch, donde intervienen alta cantidad de temperatura y altas atmósferas a presión y con un catalizador específico, que se necesita mucha energía para romper ese triple enlace. A nivel industrial es muy costoso, pero sí se da, ¿no? Se puede dar. ¿Y por qué es costoso? Porque requiere mucha energía para romper ese triple enlace. Entonces, a nivel global, la fijación biológica de nitrógeno es crucial, ¿no? Es muy importante y se da en mayor cantidad en el planeta. Este nitrógeno, como ya se mencionó, forma parte del famoso NPK, que son los principales nutrientes de la planta. Entonces es fundamental para la planta este nitrógeno para diferentes funciones, ¿no? Síntesis de proteína y aminoácidos, síntesis de clorofila, su metabolismo en general para la planta, ¿no? La fijación biológica de nitrógeno es un proceso donde interviene Rhizobium. Es un proceso donde intervienen, además de Rhizobium, otras bacterias. Ustedes lo van a ver a detalle cuando estudien los ciclos biogeoquímicos. Ahora lo que sí deben tener presente es que en esa primera etapa de la fijación biológica de nitrógeno va a actuar las bacterias simbiotes fijadoras de nitrógeno, ¿no? El nitrógeno está en la atmósfera. Las procariontes fijadoras de nitrógeno van a convertirlo en amoníaco o amonio
Amoníaco, su fórmula es NH3, amonio NH4 más. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? NH3 es un gas, que es el amoníaco, NH4 más el amonio. ¿Qué ha pasado con él? Ha ganado hidrógenos al unirse con el agua y es una forma más estable en la naturaleza que es el amonio, ¿no? Este nitrógeno entonces va a convertirse en amoníaco-amonio por acción de las bacterias fijadoras simbiontes. Pero existe también otro tipo de bacterias que posterior a esta etapa van a seguir llevando a este nitrógeno a formas asimilables por la planta, porque la planta no puede directamente tomar el nitrógeno atmosférico, sino lo hace en forma de nitritos y nitratos, sobre todo nitratos. Son más fáciles para que la planta pueda tener ese nitrógeno, ¿no? Existen otras bacterias nitrificantes que van a convertir este amonio en nitrito y luego en nitratos. Y luego también existen bacterias desnitrificantes que van a convertir estos nitratos a nitrógeno atmosférico, devolviéndolo a su estado inicial dentro del ciclo, cerrando este ciclo de nitrógeno, ¿no? Entonces, en forma general, tenemos que ubicar dónde se van a encontrar estas bacterias fijadoras de nitrógeno simbióticas, ejemplo, Rhizobium, ¿no? Que es al inicio de este proceso de fijación biológica de nitrógeno. Dentro de estas bacterias que fijan nitrógeno, existen bacterias que van a estar asociadas con leguminosas, por ejemplo, Rhizobium. Pero existen otro tipo de microorganismos que también van a fijar nitrógeno, por ejemplo, en ambientes acuáticos, las cianobacterias. También en ambientes relacionados o rizosféricos, relacionados con la raíz, también vamos a encontrar varias bacterias que fijan nitrógeno también. Y bacterias que viven no asociada a algún otro organismo, sino de vida libre, ¿no? Sin embargo, acá vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas. Una de ellas es la cantidad de nitrógeno que pueden fijar. Y las que mayor nitrógeno pueden fijar a nivel de kilogramos de nitrógeno por hectárea por año en un campo, tenemos a Rhizobium, que está asociada a leguminosas, que tiene entre 50 a 600. Es por eso la importancia de esta bacteria, ¿no? Porque la cantidad de nitrógeno que puede fijar por hectárea por año es la más alta. Acá también entonces vemos en este cuadro esta cantidad de nitrógeno que puede ser fijado, ¿no? Las Rhizobium asociadas a leguminosas, entonces son las que tienen los mayores rangos, ¿no? 50 a 600 kilogramos por hectárea por año. Las bacterias que vamos a ver la siguiente clase, que son bacterias también fijadoras, pero de vida libre, o sea, no formando nódulos en simbiosis, tienen una menor cantidad, ¿no? Entre 0,1 a 25 kilogramos, comparados con las de Rhizobium. La podemos ver acá, ¿no? Donde está Azotobacter también. Entonces vemos la importancia de esta bacteria. A las bacterias que van a fijar nitrógeno se les denomina diazótrofas. Ese es otro término que ustedes deben agregar a su vocabulario desde ahora. Ya hemos visto PGPR, ahora diazótrofas. Diazótrofas son todas estas bacterias que van a fijar nitrógeno. Obviamente, dentro de estas van a estar entonces las que son simbiontes, forman nódulos, Rhizobium, ¿no? Estas fijadoras de nitrógeno en simbiosis van a formar estos nódulos de fijación con plantas de la familia Fabaceae o leguminosas o familia Legumonosae. Es lo mismo, ¿no? Fabaceae y Legumonosae. Ahora, la diferencia es que el nombre histórico es Legumonosae, ¿no? Pero actualmente se les denomina Fabaceae. Van a realizar una simbiosis con la planta. ¿Con qué planta? Con de esta familia. Y van a ocasionar la formación de nódulos. Estos nódulos, a manera de una protección,
van a generar todo un microambiente favorable para ese tipo de bacterias que forman nódulos en simbiosis. Pero ¿cuál sería una diferencia con las que están fuera del nódulo, con las que fijan libremente? ¿Cuáles serían algunas diferencias? Si vemos desde el punto de vista de el carbono disponible para ellas y del oxígeno disponible para ellas. Bajo estos dos parámetros, si hablamos de carbono, en el suelo hay fuentes de carbono para las de vida libre y en las que forman simbiosis, nódulos, también existe una fuente de carbono que le da la planta, porque es una simbiosis, ¿no? La planta le da productos con carbono. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar mayor cantidad de carbono? Si la planta le está dando en simbiosis, ¿no? En simbiosis va a haber mayor cantidad de carbono. En el suelo puede haber o no puede haber. En algunas partes del suelo puede haber mayor, en otras menos. Entonces hay una ventaja con respecto a las simbióticas que van a haber carbono. Y con respecto al oxígeno hay una diferencia también. En el nódulo, como las bacterias están dentro de ese nódulo, no va a haber mucha cantidad o cero cantidad de oxígeno. En cambio, las de vida libre van a encontrar el oxígeno en mayor cantidad, ¿no? Entonces son algunas diferencias que vamos a encontrar en estos tipos de bacterias fijadoras de nitrógeno. Las que viven en simbiosis, como ya hemos mencionado, tenemos a Rhizobium, pero actualmente también tenemos que mencionar a Bradyrhizobium, porque es una bacteria que es parecida a Rhizobium, están dentro de la misma familia, pero tiene algunas características fenotípicas diferentes, ¿no? Mesorhizobium, Sinorhizobium, Azorhizobium, son otros géneros dentro de esta familia. En forma general, se les puede llamar rhizobios. Si ustedes escuchan la palabra rhizobios, están haciendo referencia a Rhizobium, Bradyrhizobium, Alorhizobium, Azorhizobium, etcétera, ¿no? Estos van a fijar nitrógeno dentro del nódulo porque son simbiontes. Entonces, retomando, ¿qué es lo que le da la planta a la bacteria y la bacteria a la planta? La planta va a recibir el nitrógeno fijado por esta bacteria. Y la bacteria va a aprovechar las fuentes carbonadas, los productos fotosintéticos en general, o sea, los nutrientes de la planta, ¿no? Va a ser de mayor acceso para la bacteria tener estos nutrientes. Y de esa manera se benefician ambas. Por eso es un proceso simbiótico. También dentro de esta clase, un objetivo es que ustedes comprendan y tengan siempre presente debido a qué se da esta fijación de nitrógeno. Y hay una enzima responsable de esta fijación, que es la nitrogenasa. Esta enzima es la que va a permitir que ese nitrógeno con triple enlace se rompa y pueda convertirse en amonio. Esta enzima nitrogenasa va a tener una conformación estructural importante de poder conocer para poder entender cómo funciona esta nitrogenasa. Estructuralmente se va a conformar por dos ferroproteínas. Así se les denomina ferroproteínas porque está el fierro, ¿no? Dentro de su composición. Y vemos que en una de las unidades, además del fierro, el molibdeno, ¿no? Entonces vamos a ver que hay dos subunidades, ¿no? 1 y 2. Una está conformada por un homodímero de la proteína del fierro y otro por un heterotetrámero, ¿no? Dímero, dos partes. Heterotetrámero, tenemos diferentes, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa NIF H, NIF D, K? Son los genes
que van a determinar esta estructura, ¿no?, en la nitrogenasa. El gen NIF-H relacionado con la subunidad 2 y NIF-D y NIF-K van a expresar esta conformación de la subunidad 1, el heterotetrámero. Estas dos subunidades van a tener diferente función. ¿Subunidades de quién? De la nitrogenasa, ¿no? La primera se denomina dinitrogenasa y la segunda nitrogenasa reductasa. ¿Cuál es la función de cada una de estas subunidades? Una va a captar el poder reductor. ¿Y este poder reductor para qué va a servir? Este poder reductor va a servir para transferir electrones. Electrones necesarios para romper ese enlace triple, que es difícil de romper, ¿no? Esa es la función de la nitrogenasa reductasa, la subunidad 2. La subunidad 1 es la que va a captar el nitrógeno de la atmósfera uniéndolo a molibdeno, y con el poder reductor que le da la subunidad 2 va a poder romper el nitrógeno y liberar el amonio. O sea, es la que se encarga de romper, es la 1, pero gracias al poder reductor que le otorga la 2. En grandes rasgos, eso es lo que va a ocurrir con estas dos partes de la nitrogenasa, ¿no? Y en forma más detallada acá vamos a ver, ¿no? Hemos mencionado entonces, recapitulando, hay una unidad 1, unidad 2. La unidad 1 se llama dinitrogenasa, pero también puede llamarse molibdo-ferroproteína, debido a que tiene molibdeno, fierro. Está conformada por 4 subunidades. Va a haber fierro, molibdeno. Constituye el sitio catalítico. ¿Por qué? Porque es en esta unidad 1 donde se va a romper ese triple enlace. Y la unidad 2, llamada nitrogenasa reductasa, o también llamada ferroproteína. Posee 2 subunidades, va a tener fierro en su composición, participa en el transporte de electrones, o sea, le va a reducir, va a dar ese potencial reductor a la unidad 1. ¿Y de dónde va a tomar ese potencial reductor? Porque tiene que captarlo de otra molécula, de otra proteína. Lo va a captar de las ferrodoxinas. ¿Y recuerdan a la ferredoxina? ¿Alguien recuerda qué es una ferredoxina? ¿Se acuerdan o no se acuerdan de la fotosíntesis? Fase luminosa. Había un conjunto de proteínas que iban a conllevar al transporte de electrones. La última era una ferredoxina. Entonces, la función de estas ferredoxinas es captar el poder reductor, captar electrones y llevarlos, ¿no? De ahí capta esta unidad 2, el poder reductor, ¿no? Y para dárselo a la unidad 1 para que rompa ese nitrógeno, ¿no? Como mencionamos anteriormente, hay genes NIF que son relacionados a esta fijación. Se van a encontrar en plásmidos, el plásmido PSIN, y son en realidad varios genes que van a tener esta función de la fijación de nitrógeno, entre ellos el NIF-D, el NIF-K para la unidad 1 y el NIF-H para la unidad 2. Estos genes NIF son estructurales y también reguladores de la fijación. Bueno, acá vamos a hacer un repaso de lo que se ha dicho, ¿no? Simplemente es para que tengan esa base, ¿no? No solamente ya se fijó nitrógeno, pero ¿cómo es que se fija el nitrógeno?
Hemos dicho que hay dos unidades, ¿no? 1 y 2 de la nitrogenasa. Una se llama ferroproteína, la vamos en este gráfico a denominar Kp2, y la unidad 1, molibdo ferroproteína, porque tiene molibdeno, Kp1. Cada vez que vean Kp2 es unidad 2, Kp1, unidad 1. En esta parte vamos a ver a la ferredoxina, que dijimos que es la que va a dar ese potencial reductor a la unidad 2, para que a su vez esta unidad 2 la dé a la unidad 1. Entonces, tenemos que la ferredoxina va a dar el poder reductor, va a dar los electrones a la unidad 2. Aquí está la unidad 2, representada con Kp2. Esta capacidad de dar estos electrones va a permitir a la unidad 2 poder formar un complejo con el magnesio. O sea, va a hacer que el magnesio se una a esta unidad 2. Y además se necesita ATP, ¿no? Porque dijimos que se necesitaba energía. Se forma entonces el complejo ATP magnesio, que una vez que se forma, el magnesio va a permitir la unión de esta unidad 2 con la unidad 1. Ese poder reductor lo que ha buscado es que se una la unidad 2 con la unidad 1 en presencia de magnesio, que es fundamental para que se forme un puente catiónico que va a permitir la unión de estas dos unidades. Una vez que se han unido, le va a dar este poder reductor, ¿no? Los electrones a la unidad 1. Entonces vamos a ver que esta unidad 1 va a recibir electrones. Como vemos acá, los recibe. Y estos electrones van a tener la capacidad de romper el triple enlace que está presente en la unidad 1. Cuando las condiciones sean favorables. ¿Cómo son condiciones favorables? Cuando hay alta cantidad de poder reductor, o sea, ferredoxina, y no hay productos amonio en la planta, ¿no? O sea, cuando hay deficiencia. Si ocurre lo contrario, o sea, que ya existe amonio o que no existe mucho poder reductor, ya no va a romper este triple enlace, sino va a formar hidrógeno. Por eso es que ustedes ven acá dos vías, ¿no? Lo que normalmente ocurre es que se una a más protones para formar hidrógeno o pueda formar amonio al romper este triple enlace. De esa manera entonces se da la fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Tiene dos unidades. La unidad 2 va a captar el poder reductor, en este caso le da la ferredoxina, y ese poder reductor va a permitir que se una las dos unidades. Este poder reductor le va a entregar los electrones a la unidad 1 para que se rompa este triple enlace en las condiciones favorables para que se dé ello, ¿no? Todo esto que hemos dicho en el caso de las bacterias simbiontes como Rhizobium se da sin la presencia de oxígeno. Es por eso que están en el nódulo, que los va a proteger del oxígeno. Cuando hay presencia de oxígeno, entonces esta nitrogenasa no va a funcionar como hemos explicado. ¿Por qué? Porque recuerden que el oxígeno siempre es un aceptor de electrones. Y si está presente el oxígeno, esta ferredoxina, en lugar de darle a la unidad 2, a la ferroproteína 2, se la va a dar al oxígeno y ya no se va a llevar a cabo la acción de la nitrogenasa, ¿no? Entonces no se va a reducir la ferrodoxina en presencia de oxígeno. Es por eso que estas bacterias simbióticas se van a formar en el nódulo para que la nitrogenasa pueda actuar. Bien, entonces ya sabemos cómo actúa la
nitrogenasa, esa enzima responsable de la fijación biológica. Con respecto a Rhizobium, va a fijar nitrógeno de manera simbionte, ¿no? Este género, Rhizobium, pertenece a la clase Alpha Proteobacteria, al orden Rhizobiales, la familia Rhizobiaceae. El género Rhizobium y la especie tipo Rhizobium leguminosarum. Existen actualmente otros géneros dentro de esta familia y diferentes especies que van a depender de el hospedante, ¿no? Para que se pueda dar esta fijación. Acá vemos una representación de los diferentes grupos de géneros dentro de esta familia y también tener en cuenta que no todas van a ser de origen microbiano relacionado a las plantas. También pueden estar en otros ambientes, en otros hábitats. Por ejemplo, en esta imagen se ve una representación de este género y de esta familia en nódulos asociados, ¿no?, a plantas, no asociados a plantas, en animales y en bacterias de vida libre, ¿no? Entonces vemos eso representado en el color. Y también en esta imagen vemos eh, cómo podríamos relacionarlas con los genes involucrados en la fijación de nitrógeno. Por ejemplo, hemos mencionado los genes NIF, ¿no? Genes NIF, por ejemplo, acá, que se encuentran en estos tipos de géneros, ¿no? Pero también hay otros genes, no solamente los NIF, que están relacionados a nivel estructural y regulación de la fijación de la nitrogenasa, sino también hay otros genes como los genes NOT y los genes FIX. Genes FIX relacionados con la respiración y metabolismo para que pueda sobrevivir la bacteria y pueda fijar nitrógeno, y los genes NOT relacionados con la formación de los nódulos. Y vemos que en el caso de Bradyrhizobium existe un conocimiento de varios de esos tipos de genes, ¿no? Van a tener entonces relación con el tipo de género también, y cuando se estudia a este tipo de bacterias fijadoras de este grupo, también hay que relacionarlas con los genes que están involucrados en la fijación. Rhizobium es una bacteria gram negativa de forma basilar o pleomórfica. Pleomórfica la vamos a ver más cuando está en contacto con la planta. Si es saprófita o si es simbionte va a haber diferencias entonces, ¿no? En la placa Petri, cuando hagamos una coloración gran, lo vamos a ver en forma basilar. Y si hacemos una coloración gran de un machacado del nódulo, podremos ver las formas pleomórficas. El tamaño oscila entre 0,5 y 1 y 1,2 y 3 micras. Es móvil, es una bacteria aerobia y esto a veces tira confusión porque si es aerobia, ¿por qué entonces vive en el nódulo donde no hay oxígeno, ¿no? Eh, Cuando actúa su nitrogenasa, tiene que ser en un ambiente sin oxígeno, pero no necesariamente esta bacteria va a vivir todo el tiempo o va a requerir siempre esta poca cantidad o cero cantidad de oxígeno. Puede vivir, o sea, no es estrictamente dependiente el oxígeno solamente para la función de la nitrogenasa, ¿no? Por eso es que puede ser cultivado en placas Petri. El tiempo de generación es importante cuando lo comparamos con otros géneros que tienen un tiempo de generación más largo y nos puede ayudar a su identificación presuntiva, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bradyrhizobium es mucho más, o sea, es más lento. En este caso, el tiempo de generación de Rhizobium es de 1,5 a 5 horas. La temperatura de crecimiento entre 25 a 30 grados, aunque algunas especies pueden crecer a mayor
temperatura, el pH óptimo entre 6 y 7, pero el rango del crecimiento de las diferentes especies puede ser más amplio. Y acá vemos las formas pleomórficas que tiende a tomar una forma de Y cuando está en estado simbionte. A nivel de características culturales, las colonias pueden ser blancas o beige, circulares, convexas, semitranslucentes u opacas, elevadas y mucilaginosas, generalmente de 2 a 4 milímetros de diámetro. Generalmente crecen de 3 a 5 días, o sea, no es de 24 horas como generalmente hemos visto, ¿no? Con otro tipo de género, sino que demoran más tiempo. Y el medio de cultivo característico es aquel que tenga manitol como fuente de carbono y extracto de levadura como fuente de proteína, el medio YEM, y el medio tiene que tener, para poder evaluar la fijación, si quisiéramos evaluar la fijación, tendría que ser un medio sin nitrógeno, ¿no? En, en, en su composición, porque tomaría el nitrógeno del aire. Pero el medio para la caracterización más utilizado es el medio YEN, ¿no? Que también se le agrega también rojo Congo para poder visualizar cómo toma el color la bacteria, ¿no? A las colonias, si toman el color del rojo Congo, van a ser más rojas. Algunas que no toman mucho ese color, se dice que son más propensas a que puedan ser Rhizobium, ¿no? O sea, es una crítica de Rhizobium que no toman el color del colorante con intensidad. Entonces eso puede ayudar al momento de un aislamiento preliminar, identificación, ¿no? Preliminar. También va a utilizar diferentes tipos de azúcares, lo que va a hacer la diferenciación a nivel de especie. No utiliza celulosa ni almidón en su metabolismo. Y aquí vemos algunas colonias típicas de Rhizobium. Con respecto al manual de Bergey, también hay algunas características que nos van a ayudar a poder diferenciar las especies de Rhizobium y también Rhizobium de otros géneros. Como ustedes ven acá, hay diferentes carbohidratos, fuentes nitrogenadas que van a ser utilizadas para poder caracterizar o diferenciar a nivel de laboratorio el metabolismo microbiano, ¿no? El otro género dentro de esta familia es Bradyrhizobium. También son gran negativas, también son pleomórficas, el tamaño similar, pero un poco más pequeñito del que la anterior. Presenta un flagelo, también es aerobia esta bacteria. La rango de temperatura es similar al de Rhizobium, pero los días de incubación, el tiempo de crecimiento para una caracterización ideal es mayor, ¿no? Entre 5 a 6 días. En el caso de Rhizobium era 3 a 5 días. El pH óptimo también está en el rango de 6 a 7. Las colonias son más opacas que en el caso de Rhizobium. Van a tener una textura granular y el tamaño es más pequeño de las colonias. Entonces, colonias pequeñitas que vean y que demoren en desarrollo pueden tratarse de Bradyrhizobium. Presenta un crecimiento lento en vida libre, ¿no? Y en este caso, los genes que están relacionados con la fijación pueden encontrarse en el cromosoma. Habíamos mencionado anteriormente que se van a encontrar en plásmidos, pero en este caso se reportan en cromosomas. También va a formar nódulos, ¿no? Como vemos acá en la imagen. Hay algunas características también que van a hacer que se diferencien de otros géneros, Bradyrhizobium.
sobre el tiempo, ¿no? Que van a demorar comparado con otros, como Azorhizobium y Mesorhizobium. Y una especie muy estudiada de Bradyrhizobium, que ustedes tienen que tener como una referencia de especies de este género, es Bradyrhizobium japonicum. Otras son Bradyrhizobium elkani, que también están siendo reportadas, ¿no? Azorhizobium es otro género dentro de esta familia. También son bacterias gram negativas, son móviles, también tienen un solo flagelo, aerobias. Su tiempo de generación de 9 a 18 horas. La temperatura de crecimiento, aquí sí hay una diferencia en comparación con nosotros, ¿no? Que vemos que puede crecer a una mayor temperatura, de hasta 43. Y el pH óptimo también es un poco más amplio a comparación de los dos géneros anteriores. Em, Hay una característica que las distingue de las otras dos, que puede nodular tallos también, ¿no? No solamente raíces, sino también tallos. Entonces vemos acá cómo se dan esa formación de los nódulos a nivel de tallo, ¿no? Eso con respecto a Azorhizobium. A nivel ya de campo o de la práctica, ustedes cuando vayan a buscar su muestra o cuando tengan que evaluar alguna afectación en el campo, ¿no? Y vean en el campo de cultivo este tipo de nodulación, tienen que saber diferenciar entre Rhizobium, fijador nitrógeno, y otro tipo de Rhizobium, como es Rhizobium radiobacter, antes llamado Agrobacterium tumefaciens, y ustedes lo van a ver mucho en ingeniería genética cuando lleven el curso, ¿no? Pero hay una diferencia que es muy fácil. Eh, Simplemente vean la forma del nódulo, ¿no? En el caso de Rhizobium, tiene una forma más redondeada y también el color tiende a ser rosado cuando está la fijación biológica activa. Y vamos a ver después en un momento a qué se debe esa coloración rojiza, ¿no? En cambio, los nódulos por este Agrobacterium tumefaciens o Rhizobium radiobacter, que es una bacteria patógena, o sea, muy diferente a Rhizobium, que es benéfica. Vemos que la nodulación no tiene una forma redondeada, tiene una formación también con no ese color característico. Y algo que es también de fácil para poder aplicar es que si ustedes tocan estos nódulos, son fáciles de desprenderse. En cambio, estos de acá no. También con los nódulos ocasionados por nemátodos fitopatógenos, también una forma de diferenciarlos es que al tocarlos, los que son Rhizobium benéficos, fijadores, se van a desprender. Y si quieren tener un buen aislamiento, tienen que escoger los nódulos que están más rosaditos, porque están ahí activas las bacterias. Entonces, a nivel de campo vamos a ver este tipo de nódulos típicos de bacterias simbiontes fijadoras. Y estos nódulos, ¿cómo se forman? Los nódulos también tienen una importancia, como se mencionó, para proteger a la nitrogenasa del oxígeno. Vamos a ver cómo es que se forma este nódulo. Ya hemos visto cómo se fija el nitrógeno, ahora cómo se forma ese nódulo. Por parte de las plantas, en sus exudados radiculares van a estar presentes flavonoides específicos para las bacterias, o sea, que les gusta ese tipo de flavonoide a las bacterias, que le atrae a ella, ¿no? Y por parte de las bacterias, los factores NOD. Estos factores NOD que se relacionan con los genes NOD. La mayoría de los rizobios produce factores NOD que los identifican como simbiontes apropiados. Quiere decir que estos factores NOD son específicos para su hospedante. Estos factores NOD están constituidos por un esqueleto de N-acetilglucosamina, quitina y de lípidos. Aquí vemos la imagen representativa de estos factores NOD. Y estos factores NOD pueden tener modificaciones, lo que los va a hacer específicos y van a determinar su rango de hospedantes. O sea, con una
un tipo de planta que es un frijol, una haba, de diferentes tipos de plantas van a tener sus diferentes bacterias que van a realizar la simbiosis con ellos, ¿no? Entonces, ¿qué va a traer a las bacterias? Los flavonoides, que van a ser reconocidos por los factores NOT. Debido a estos factores NOT, van a existir hospedantes específicos. Aquí se nombran algunas de estas especies de rizobios y sus hospedantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos en frijol a Rhizobium etri y Rhizobium tropici. ¿Y para qué es importante tener en cuenta este cuadrito? Y pongamos en un contexto que ustedes egresan de la carrera, les interesa este campo laboral, tienen los medios o se asocian entre ustedes y comienzan a producir Rhizobium y hacen una empresa, ¿no? Tienen ahí a disposición de los usuarios inoculantes a base de Rhizobium, Rhizobium. Entonces va a venir el usuario y le va a pedir, yo necesito un biofertilizante a base de fijadoras de nitrógeno para el cultivo de frijol. Va a venir otro para el cultivo de haba. Va a venir otro para quizás algún cultivo árbol, ¿no? Una haba puede ser, ¿no? Que también es leguminosa. Entonces, ustedes no pueden decir, por ejemplo, tienen Rhizobium tropici. Este Rhizobium tropici es para todo. No, tienen que ustedes saber que para cierta planta existe un tipo de rizobio que ya ha sido estudiado y se ha encontrado efectos en él, ¿no? Entonces es por eso que es importante tener en cuenta los hospedantes específicos. Por ejemplo, Sinorhizobium fredi, en este caso, para vigna, que también es, aquí están los tipos de frijoles, frijol caupí, por ejemplo, ¿no? Eh, Pisum, ¿no? Para alberja, otro tipo de Rhizobium. Y esto se debe a que tienen factores NOT específicos para ese hospedante. Las bacterias tienen esos factores NOT específicos. Entonces se da este reconocimiento de los flavonoides y factores NOT y luego se va a dar la comunicación entre ellos, ¿no? Aquí vemos entonces estas bacterias que tienen ya el contacto con las células de la raíz. Lo que va a ocurrir en primer lugar es que se va a formar una especie de pelo radical. Va a haber una modificación de la pared celular vegetal para que se dé este tipo de formación y que va a llevar a cabo el desarrollo del hilo de infección. Se denomina así hilo de infección, que es como el caminito por el cual las bacterias van a ir ingresando. Se forma entonces de manera temprana el nódulo, decimos ello, cuando ya está formado el hilo de infección, que es aproximadamente en un rango de las 48 a 96 horas desde que tuvo contacto la bacteria con la planta. Como un paréntesis, también se ha encontrado que algunas de las leguminosas no entran a través de este hilo de infección, sino también pueden hacerlo a través de pelos radiculares. También entonces hay un cierto porcentaje que lo hacen a través de pelos radiculares, ¿no? También a través de rupturas de la epidermis. También hay esos casos, ¿no? Que se dan. Luego de que se da la formación de este filamento de infección o hilo de infección, se va a formar el primordio del nódulo. Entonces, primero se va a dar el ingreso por el hilo de infección y luego se forma el primordio del nódulo. Y esto se va a dar con intervención de los tejidos meristemáticos, ¿no? Luego de la infección, los rizobios se diferencian
en bacteroides. Los bacteroides también es un término importante cuando hablamos de la formación de nódulos, porque los bacteroides van a estar involucrados dentro de ellos la fijación de nitrógeno, ¿no? Los bacteroides son encerrados a su vez por un denominado simbiosoma. Los simbiosomas están rodeados por una membrana especializada y se denomina membrana peribacteroidal. Entonces vamos a tener el bacteroide, luego vamos a ver que está envuelto en el simbiosoma y este simbiosoma tiene una membrana peribacterial. Estas estructuras que se mencionan son importantes porque cuando expliquemos todas estas alteraciones o transporte de componentes o moléculas, vamos a decir, se queda en la membrana peribacteroidal, ¿no? Sale del bacteroide, ¿no? Entonces, estas estructuras también son importantes que las tengan en cuenta. Entonces, en resumen, se va a dar la formación de los nódulos con este reconocimiento de los flavonoides y de los factores NOT, y luego se va a dar el canal de infección, el hilo de infección por donde van a ingresar las bacterias. Luego va a haber unos cambios a nivel de regulación de hormonas para que se dé la proliferación de estas células y su agrandamiento en tamaño, formándose el nódulo. Y dentro del nódulo van a estar los bacteroides, donde se va a dar la fijación biológica de nitrógeno. Eh, Luego que se da la fijación biológica de nitrógeno, dijimos que se forma el amonio. Y este amonio es incorporado a las cadenas carbonadas, generalmente provenientes del ciclo de Krebs, ¿no? La presencia de este amonio, como mencionamos anteriormente, inhibe a que se pueda dar fijación posteriormente, ¿no? Este es solamente para indicarles que este amonio sigue cumpliendo otras funciones, ¿no? Para el metabolismo de la planta. Bien, con respecto a la nitrogenasa, también vamos a mencionar algo más, ¿no? Hemos antes explicado cómo funciona. A nivel funcional, hemos explicado cómo se relaciona con su estructura, con la unidad 1, con la unidad 2. A nivel de los genes implicados, tenemos que recordar que existen varios genes, no solamente los que mencionamos, los NIF, D, H, ¿no? K. También existen otros genes involucrados. Aquí se menciona una lista de estos genes, NIF, y también los genes NOT relacionados con la formación del nódulo y de los genes FIX, que están relacionados con la respiración y metabolismo de estas bacterias. Y existen genes reguladores. Por ejemplo, tenemos al NIF-L y al NIF-A, ¿no? El NIF-A y el NIF-L entonces van a ser los reguladores. Recuerden que la presencia de oxígeno puede ser que se detenga, ¿no? Esta acción de la nitrogenasa. Además, entonces, de los términos que estamos viendo ahora, nitrogenasa, factores NOT, también hay que tener en cuenta otro, que es la LEC-hemoglobina. La LEC-hemoglobina da este color rosadito a los nódulos. Si vemos que está el color rosadito, está activo porque está presente la LEC-hemoglobina. ¿Cómo así? Porque hemos mencionado que el oxígeno es un factor que regula la actividad de la nitrogenasa, ¿no? Si está presente el oxígeno, en lugar de el poder reductor irse a la nitrogenasa, se va a ir al oxígeno. La LEC-hemoglobina se va a encargar de capturar el oxígeno que se encuentre en el ambiente donde va a actuar la nitrogenasa.
tiene función de controlar los niveles de oxígeno, entonces. Esa es la función de la LEC-hemoglobina. Cuando no hay suficiente nitrógeno fijo disponible para el uso del organismo, se desencadena la expresión de estos NIF-A, el cual activa al resto de genes, NIF. Entonces es el que activa el NIF-A y el NIF-L va a ser el que inhibe. De esa manera se va a regular la fijación de nitrógeno. También otro aspecto a tener en cuenta con respecto a los Rhizobium es que existen dos tipos de nódulos. Cuando ustedes van a ir a buscar su muestra para aislamiento, van a poder darse cuenta. Hay algunos nódulos que son redonditos y otros que son más alargados. Los que son redonditos se denominan nódulos determinados, son más homogéneos y pierden el meristema apical. Como pierden el meristema apical, no siguen creciendo. En cambio, los indeterminados retienen el meristema y por eso es que sigue creciendo, ¿no? Recuerden que el meristema es el tejido vegetal que se encuentra en crecimiento, que va a formar a otros tejidos. Y tiene zonas diferenciadas debido a que cada una de estas se va a desarrollar en un diferente tiempo y van a encontrarse diferentes características, ¿no? En cada una de estas. Acá vemos entonces estos nódulos determinados redondos y los nódulos indeterminados que son alargados. Aquí vemos estas partes de los nódulos indeterminados, ¿no? Es un meristema persistente, entonces no se va a perder. En la zona 1 se encuentran los hilos de infección y las células meristemáticas. Las zonas de prefijación en la zona 2, de interfijación en la zona 3, entre la 2 y 3, donde se va a dar la fijación de nitrógeno en la 3, en la zona 3, y la zona de senescencia, la zona 4. La zona 3 es donde se va a dar la fijación de nitrógeno. Acá nuevamente algunos hospedantes, ¿no? Que tenemos que tener presente, como el caso de Rhizobium, la especie Leguminosarum, y acá los hospedantes en los que ustedes van a recomendar, ¿no? O van a estudiar si quieren tener dentro de sus datos lo relacionado con esta especie, entonces tienen que escoger al hospedante propio, ¿no? De esta especie y no otros, si no, no van a observar la nodulación. También cuando quieran evaluar la capacidad de nodulación, tienen que tener en cuenta que esa planta debe estar con baja cantidad de nitrógeno para que se pueda activar, no se deje de regular la fijación de nitrógeno. Y acá en esta imagen se puede ver la cantidad de bacterias que pueden estar en un nódulo, ¿no? Al hacer un corte. ¿Cómo evaluar a este tipo de bacterias, en general a las diazótrofas? Cuando se mencionó hace un momento que podían crecer en placas, se puede evaluar de acuerdo a su caracterización, ¿no? Pero también si queremos evaluar en forma general bacterias diazótrofas, tenemos que tener un medio libre de nitrógeno. Si pueden crecer sin el nitrógeno en el medio, es que están fijando el nitrógeno del aire. Pero luego de que ya se las ha aislado, se las ha caracterizado, incluso identificado molecularmente, para poder determinar su efectividad, se tiene que hacer ensayos in vivo. Se tiene que evaluar a nivel de la germinación, a nivel del crecimiento, porque estos se van a ver incrementados si es que la planta está fijando más nitrógeno. Y el que fije más nitrógeno es un indicativo, ¿no? De ello. El número de nódulos también pueden tener varios géneros de estas especies.
perdón, varias especies de este género y quieren saber cuál es la que mejor nodula porque ustedes van a elegir la que nodule más si tienen que recomendar alguna. Entonces también se mide el índice de nodulación. Se puede evaluar el contenido de nitrógeno en la planta, en las hojas, en los tallos. Y de esa manera también se estudia el efecto, ¿no? en la planta a nivel in vivo. También se puede estudiar otras características PGPR, como se mencionó al inicio. ¿Por qué? Porque estos Rhizobium se conoce que tienen estas capacidades PGPR, o sea, no solamente van a fijar nitrógeno, sino que son muy estudiados en este aspecto y se han encontrado resultados positivos de que también tienen otras cualidades que van a incrementar beneficios para la planta, ¿no? Entonces, cuando les comenté que habría que recomendar una bacteria, dependiendo del cultivo, también tengan en cuenta que no solamente hay que evaluar el tipo de cultivo, sino también las condiciones en las que se va a sembrar ese cultivo. Entonces, usted está en su empresa, viene el usuario, le dice, yo quiero para frijol un bioinoculante fijador de nitrógeno. ¿Qué deben preguntar ustedes? ¿De dónde es el agricultor? ¿Dónde va a sembrar? Si es un tipo de suelo arcilloso, salino, arenoso. Y tienen que tener en cuenta el factor de adaptabilidad de su bacteria que está formando su bioinoculante. Entonces hay que evaluar también el laboratorio y en campo sería lo complementario para poder recomendar, ¿no? Entonces se hacen pruebas de tolerancia a nivel in vitro. Se puede evaluar concentraciones de cloruro de sodio para evaluar si pueden crecer en suelos salinos y también a diferentes temperaturas para evaluar si pueden crecer a nivel de sierras, selva, costa. Entonces se evalúa estas características de adaptabilidad, de adaptación. También se ha relacionado que estas bacterias del género Rhizobium, Rhizobium, son buenas productoras de fitohormonas, de ácido indol acético como un representante de estas fitohormonas, de las auxinas. Hay formas de evaluar esto a nivel de laboratorio. Se hacen curvas de calibración con ácido indol acético y luego con un reactivo respectivo se determina con las muestras en los caldos de cultivo donde han sido cultivadas la presencia de este ácido indolacético, ¿no? Para ver la producción de fitohormonas. Estas fitohormonas son benéficas para las plantas, sí, porque van a intervenir en el desarrollo, en el crecimiento de los tejidos. Entonces, a mayor fitohormonas relacionadas con el crecimiento, más beneficio están trayendo estas bacterias que pueden ser poca cantidad, pero que sí suman, ¿no? A la producción de fitohormonas de la planta. Entonces, Rhizobium tiene estas características también. También solubilización de fosfato es otra característica PGPR que ayuda a la planta a que el fosfato que no está disponible para la planta se solubilice y ya sea fácil de asimilar por parte de la planta. También entonces esto se evalúa a nivel in vitro con diferentes tipos de fosfatos en el medio y se evalúa la formación de halos, siendo estos positivo el resultado si hay producción de halo, ¿no? También producción de sideróforos es otra capacidad PGPR. Los sideróforos tienen una acción que va a facilitar su competencia con otros microorganismos en el suelo, ¿no? Si hay producción de sideróforos, también se asegura su adaptabilidad por parte de los microorganismos. Y pruebas de germinación en semillas, donde suspensiones bacterianas se sumergen en ellas semillas y luego se evalúa que si hay un mayor crecimiento,
peso seco, altura de la plántula y porcentaje de germinación, ya que las bacterias han quedado impregnadas en las semillas o han ingresado a la semilla y le ayudan siendo PGPR, ¿no? Y la evaluación en planta, ¿no? Es importante que se dé para poder asegurar su aplicación a nivel de campo. También se estudian estas bacterias a nivel genético, estudiando estos 3 genes que hemos mencionado, los genes NIF, FIX y NOT. Se los caracteriza de acuerdo a ello y eso ayuda a también conocer cuáles son los genes implicados y qué pueden ser utilizados en el mejoramiento genético de plantas. Se estudia entonces el poder, mediante la edición génica, introducir estos genes de fijación a plantas para que las plantas puedan realizar la propia fijación de nitrógeno sin intervención de las bacterias. También entonces es un campo de estudio. Bien, jóvenes, hasta acá hemos concluido. Si tienen alguna pregunta, la podemos ver ahora en este momento. Profesora, muchas gracias por su participación. Invitamos a los jóvenes que están presentes en el aula o en aula virtual a que puedan formular sus preguntas. En realidad el tema es bastante amplio y también da lugar a preguntas muy interesantes, pues se trata de un grupo de bacterias que tienen suma importancia para el hombre y en la agricultura especialmente. Esperamos preguntas. Ok. Sí, como has mencionado, los procesos biológicos en general toman más tiempo, ¿no? Por eso es que hay una evaluación de ventajas y desventajas. Es verdad que todo proceso biológico toma más tiempo. En este caso, ¿cómo podríamos aumentar la eficiencia? Porque eficiencia sí existe, ¿no? Dependiendo también de los factores. Pero un factor importante es el factor ambiental y conocer esa adaptabilidad de la bacteria. El problema con el mal uso de los biológicos es que se los trata como químicos, ¿no? Entonces, un químico tiene mayor estabilidad en su almacenamiento, en el ambiente. No siempre va a actuar bajo las mismas condiciones ambientales. O en una campaña, en un momento del cultivo, puede funcionar, pero la siguiente campaña por el cambio climático se alteró las condiciones favorables para el microorganismo y no se ven los mismos resultados, ¿no? Entonces, como biólogos, nuestro rol es conocer bien no solamente el mecanismo de acción o la potencialidad, si tiene mucha cantidad de componentes que favorecen la fijación, sino también ver la parte de adaptabilidad de estos microorganismos. Y eso va a llevar a que haya una mayor precisión, ¿no? Mayor estabilidad. Pero eso del tiempo que mencionas, para algunos lo ven como desventaja, pero también si vemos del otro lado, se va a quedar más tiempo en el campo, ¿no? Se queda en el campo ya la bacteria. Entonces demora en estabilizarse, pero a largo plazo es mejor, ¿no? A corto plazo siempre los químicos van a actuar, pero sus consecuencias son
no tan favorables, ¿no? Pero es algo que tenemos que saber comunicar y es un reto. Sí, tienes mucha razón. No lo he mencionado, pero sí tiene que haber involucrado lo que conocemos como el quórum sensing para la formación de biofilm. No es que ingresa una sola bacteria, ¿no? Ni cuando son patógenas, ni cuando son benéficas. Siempre tiene que haber en el nódulo, en este caso, en la raíz, una formación de biofilm, ¿no? Que eso va a asegurar que se dé el ingreso. Sí, sí se tiene que dar esa formación. ¿Más preguntas de sus compañeros? Adelante, Azucena. Sí, quisiera hacer una pregunta. ¿Todas las leguminosas, pueden presentar estos nódulos? Porque he visto que si se le echa demasiado fertilizante, la planta puede estar muy cómoda y no lo forma, pues. En el caso, en mi caso, mi papá tiene una planta de frijolito y yo he visto, y casi la mato, pero no tiene esos nódulos, por más que casi le he arrancado de raíz. Es una buena pregunta cuando queremos estudiar o caracterizar. eh, no va a haber porque está, como tú has mencionado, está con todos los nutrientes disponibles. Entonces no va a formar, ¿no? Pero en el caso que exista una deficiencia, ahí es donde va a verse activado de forma positiva, ¿no? Con la regulación positiva. Entonces también cuando queramos estudiar, tenemos que sembrar ese tipo de leguminosa en un sustrato que no tenga nitrógeno, ¿no? Existen, o sea, bajo en nitrógeno o no tenga nitrógeno, existen algunos sustratos inertes que no tienen estos nutrientes y se le riega con una solución de riego que no tenga nitrógeno, para el caso de poder caracterizar a este tipo de, de microorganismos. Además, también habría que ver si está presente las bacterias en el suelo, ¿no? Quizás no están presentes también. Y al inocularlas, si son del tipo de adaptación para este hospedante, va a prosperar. También existen algunas bacterias que no tienen estos factores NOT. Es por eso que cuando a veces estudiamos a nivel molecular una bacteria y la caracterizamos que tiene los genes NIF, los FIX, y hasta incluso podemos evaluar los NOT, pero cuando las ponemos ya en una maceta o en campo, no se expresan esos factores NOT, porque a pesar que estén presentes, hay diferentes genes que son necesarios. O sea, no solamente es necesario que esté uno o dos, sino un conjunto de genes NOT. Y algunas bacterias, a pesar de que fijan o tienen los genes, no tienen los genes NOT adecuados, ¿no? Entonces hay varios factores, pero hay que tratar de ver qué condición es la que va a favorecer para que se dé este tipo de formación en las raíces. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta adicional?
Y este caso del tallo es un caso peculiar, ¿no? O sea, que es típico de esta bacteria. Se debe simplemente a que las células que están en el tallo, debido a una coevolución, han podido también tener la capacidad. Posiblemente porque la cantidad de nitrógeno que necesita este tipo de interacción planta-microorganismo sea mayor, ¿no? Y requiere mayor área de la formación de los nódulos. O quizás a nivel de raíz, el tipo de raíz puede ser que no sea suficiente. Entonces, puede deberse a eso, ¿no? Que se den los tallos. Muy bien, tenemos tiempo aún. Podríamos aprovechar tal vez con más preguntas. Ah, Algo que yo en algún momento, no sé si le comenté, y que no encontré mayor explicación, es respecto a la presencia de estas bacterias, la permanencia o supervivencia sobre todo. Como se trata de bacterias que están asociadas y realizan esta actividad de fijar nitrógeno en simbiosis, entonces, por un lado sabemos que las fabáceas o las leguminosas, como ya lo aclaró la profesora, es que, bueno, tampoco tienen vida eterna. ¿Qué ocurre, no? ¿Qué mecanismos existen para que estas bacterias, cuando muera o son simplemente eliminadas estas plantas, eh, supervivan, ¿no? Hasta que exista su nuevo hospedero? Debe haber algún mecanismo. Tal vez nos podría aclarar un poquito más, profesora Nora. Bien, profesor, con respecto a la sobrevivencia, sí, no es muy, no perdura mucho, ¿no? En, en un ambiente donde no esté la planta, porque no producen esporas, no tienen un mecanismo como quizás otras bacterias tienen. Pero siempre se encuentra a veces en ambientes con plantas asociadas, ¿no? Si es que no se va a cultivar quizás frijol o algún otro tipo, otro tipo parecido de leguminosa, la recomendación en campo al menos es que se siembre otro cultivo, pero con alguna hilera de frijol, por ejemplo, ¿no? Que eso también va a permitir que esté en el tiempo, porque no existe un mecanismo muy potente en ese aspecto, ¿no? De que pueda sobrevivir la bacteria. Eso es lo que le podría decir, pero sí sería interesante ahondar ahí, ¿no? En que, en que se encuentre más tiempo en el suelo. Eh, Probablemente pienso yo de que así como existen otras bacterias ambientales, inclusive adaptadas a condiciones extremas, logran sobrevivir, ¿no es cierto? Probablemente ocurra también con estas bacterias, recurran a esos mecanismos de supervivencia, ¿no? De latencia sobre todo, porque eh, los cultivos no siempre son continuos con leguminosas. Por ejemplo, muchas veces se recomienda decir de que los cultivos deben ser cíclicos o, digamos, cultivos alternantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en esos casos cuando no encuentra su hospedero? Eh, Ahora, se conoce estados de latencia para otras bacterias a pesar de que no presenten esporas, como ya se señaló, que es un estado de supervivencia de de algunas bacterias, no de todas, ¿no? De estados viables no cultivables. Ese es este, un estado de muchas bacterias en que logran sobrevivir a pesar de las condiciones extremas que podría haber. Tal vez ese sea el mecanismo principal para las rizodiáceas o sobre todo para estos que fijan nitrógeno en estado simbiótico, ¿no? Porque no creo que siendo fijadores de nitrógeno simbióticos, ¿no? Puedan hacer lo mismo en un estado no simbiótico.
pero la supervivencia es lo que llama la atención, ¿no? Cómo logran sobrevivir hasta que tengan nuevamente su hospedero. Bueno, seguiremos buscando más información al respecto. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Sí, sí existe. Hay leguminosas que son de tallo leñoso. Por ejemplo, una es la haba. Y también hay varias a nivel de bosque que se encuentran estos tipos de microorganismos. Hay artículos dedicados a eso, ¿no? O sea, sí, sí existe ese tipo de simbiosis con este tipo de plantas también. La guava, yo lo conozco, la guava, pero no sé cómo la conocerán ustedes, o sí lo conocen como guava. Eh, no, no, tiene otro nombre. Yo soy de Trujillo y acá le llamamos guava, pero o sea, hay varias, ¿no? Una que se le saca, tiene como unas pepitas, ¿no? Pacay, pacay, sí, sí, pacay, sí, pacay le llaman allá, este de acá, ¿no? Sí, ajá, sí, bien, sí, sí, se me fue el nombre, pero sí, el pacay. Ujú. Adelante con su pregunta, Azucena. Ah, sí, otra pregunta es, ¿la planta tiene que tener, algún tipo de edad o tiempo de germinación para que presente estos nódulos? Porque también he visto que los tréboles, también son de la familia de las leguminosas, pero acá en mi casa, los tréboles que tiene mi mamá son muy chiquititos y los he arrancado de raíz y no tienen. No existe una edad para la planta o un estado fenológico, pero que no, al contrario, que no sea muy senescente su tejido. Pero sí puede darse también desde pequeñitas las plantas. En el caso del trébol, eh, lo que ahí he observado, porque siempre cuando hacemos las prácticas llevan trébol, pues, llevan trébol, pero con el trébol ocurre que muchos de sus nódulos no son activos. O sea, hay nódulos y queremos aislar de ahí. Se puede aislar, pero en menor cantidad, ¿no? Ahí lo que pasa es que su mecanismo de interacción con el trébol permite la formación de los nódulos, pero muy poca fijación de nitrógeno. Entonces, por eso si una recomendación es que si van a aislar en su práctica, busquen otro cultivo. Puede ser trébol, pero busquen otro. Frijoles más seguro. Pero no necesariamente es por la edad. Bien. Yo podría agregar a una respuesta adicional. Cuando ustedes tengan o quieran una planta con nódulos, no la arranque, porque en ese momento es que muchas veces los nódulos se pierden porque quedan atrapados en la tierra. Hay que aflojar, ¿no es cierto? Con mucho cuidado la tierra, la planta, procurar de retirar con mucho cuidado y de esta manera se mantienen los nódulos, porque no siempre los nódulos están muy
pegados a la raíz o adheridas a la raíz, a veces se encuentran como como una pequeña estructura que pende simplemente de un hilo. Entonces, si usted arranca una planta sin haber aflojado el suelo, obviamente que los nódulos quedan atrapados en la tierra y van a retirar una raíz sin nódulos. Y por otro lado es que, como ya lo explicó también la profesora, la formación de nódulos depende de muchos factores, sobre todo factores del entorno, factores ambientales y la presencia, ¿no? O ausencia de fertilizantes químicos, sobre todo, ¿no? Eh, Depende también, entiendo, de la fertilidad del suelo, ¿no? Hay suelos muy pobres que no, a pesar de que podrían crecer algunas leguminosas, ¿no es cierto? No habrá o habrá escasamente nódulos. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí, existen estos genes NIF, no son exclusivos o sea, de bacterias que están relacionadas con las plantas. También vamos a encontrar, por ejemplo, les mostré una diapositiva donde estaban los genes, que era de una pseudomonas. La caracterización de los genes se hizo en otro tipo de bacteria, no en un Rhizobium, en un Azotobacter. Los genes NIF están presentes en varios de los microorganismos, ¿no? Que pueden estar afectando animales. Incluso una vez leí que estaban presentes en un tipo de hormigas, estos genes, ¿no? No son exclusivos, pero sí en el caso de los géneros Rhizobium se ha encontrado que es una fijación en mayor cantidad. Como ustedes han visto ahí, 100, 600 kilogramos por hectárea, ¿no? Son cantidades mínimas, pero están presentes en otro tipo de organismos. Al- ¿Cómo así exclusivamente? O sea, se encuentra posiblemente por algún, se me olvidó el término, pero como que el genoma capta algunos genes, ¿no? Del ambiente. Pero la última parte no entendí muy bien, algo de específicos. Mm, yo creo que eso podría pasar, pero no es algo espontáneo, ¿no? O sea, tiene que pasar muchos años para que se pueda dar eso. Más bien ahora con la ingeniería genética, hay varios intentos, aunque como ustedes ven, no hay ninguna planta que se haya dicho que ya fija nitrógeno, ¿no? Pero eso se puede dar, pero no fácilmente, ¿no? El traspasar genes de una especie a otra, sino son años en los que se da ello, ¿no? No es fácil introducir un gen en el caso de organismos más complejos. Las bacterias sí, ¿no? Las bacterias sí captan plásmidos de otras bacterias rotas, ¿no? Pero a nivel de diferentes especies no es tan sencillo. Bien, eh, muy bien.
Solamente para acotar lo siguiente, la, muchas veces nosotros vinculamos la presencia de nódulos en las plantas a las bacterias de este grupo, de este filo, ¿no? Las rizobiáceas o de esta familia. Pero también hay que tener en cuenta que otras plantas también pueden presentar alguna nodulación, no necesariamente por por las rizobiáceas. Ese es el caso, por ejemplo, de Frankia, ¿no? Una actinobacteria también ambiental que fija eficientemente nitrógeno y produce, sobre todo, produce nódulos. Por supuesto que esta nodulación no ocurre o tal vez ocurre, no lo tengo una información completa, con las fabáceas, sino generalmente en otro tipo de plantaciones, árboles sobre todo, ¿no? Y también los patógenos ocasionan nódulos, obviamente que no son nódulos benéficos que fijan nitrógeno, sino más bien de daño, ¿no? Pero son nódulos, llamaríamos, entre comillas, malignos, ¿no? Porque genera tumoraciones. Bien, si no hay más preguntas, agradezco la participación de la profesora Nora Vera Obando con esta magnífica clase de esta mañana. En adelante tendrán ustedes a la profesora a cargo de un curso ya mucho más especializado, ¿no? Que es de microbiología agrícola, ¿verdad, profesora? ¿Sí? Sí, profesor. Claro, entonces ahí podrían ustedes, si hay algunas preguntas que quedan pendientes, y en todo momento, no esperar que llegue el curso, ¿no? Pero independientemente, la profesora está disponible a brindar mayor información. Ella tiene mucha experiencia en estos temas, por eso es que la invitación que le hago, ¿no? De su participación en el curso de bacteriología especialmente para ver este grupo de bacterias. Muchas gracias, profesora. ¿Algunas palabras de usted? Muchas gracias a usted, profesor, y a los jóvenes por su atención y esperamos poder ya vernos el miércoles, ¿no? Que tenemos la clase. Muchas gracias. Presencial. Sí. Sí, sí. Bien, jóvenes, gracias, profesora, nuevamente. Em, bien, entonces, de esta manera estamos culminando. Más bien a la una tenemos